¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces sientes un vacío que no puedes explicar? ¿Has tenido la sensación de que hay algo en ti que ni siquiera tú mismo entiendes? ¿Realmente conoces tu propia alma? Carl Jung decía que las profundidades del alma guardan secretos que intentamos enterrar, pero que siempre terminan saliendo a la superficie. ¿Qué estás escondiendo de ti mismo? Y más importante, ¿qué pasa cuando esos secretos comienzan a controlar tu vida? Hoy exploraremos lo que Jung llamó las profundidades del alma. ¿Estás listo para descubrir lo que hay dentro o seguirás huyendo? Mi vida ha sido un viaje profundo de autodescubrimiento, una conversación constante con el inconsciente. Todo lo que habita ese espacio oculto siempre parece buscar una forma de salir a la luz, de revelarse. Nuestra personalidad, a su vez, también parece querer liberarse de las cadenas de lo desconocido y experimentarse en su plenitud. Es como si la vida fuera una planta que nace y crece a partir de sus raíces subterráneas. Lo que vemos en la superficie, las hojas, las flores, es solo una parte temporal, una breve aparición. Las raíces, invisibles bajo la tierra, son lo que realmente perdura. Cuando observo el ciclo interminable de crecimiento y decadencia, tanto en la naturaleza como en las civilizaciones, es imposible no sentir un cierto vacío. Da la impresión de que todo es tan pasajero, tan efímero. Y sin embargo, nunca he podido ignorar la sensación de que algo más grande, algo duradero, sigue latiendo detrás de esta constante transformación. Las flores van y vienen, pero las raíces permanecen. Es ahí donde reside el verdadero valor, aquello que trasciende el tiempo. Al final, lo que realmente importa son los momentos en que lo eterno se manifiesta en medio de lo transitorio. Son esas experiencias, los destellos de algo más allá, las que dan significado. Por eso siempre me he sentido más atraído por las vivencias internas, por los sueños, por las visiones. Ellos fueron la materia prima de mi trabajo, como si fueran un magma intenso que, al enfriarse, se transformara en una piedra que necesitaba ser esculpida. Fue ahí, en ese campo invisible, donde tomó forma mi historia. Las memorias de eventos externos, por otro lado, parecen haberse desvanecido con el tiempo, se han convertido en manchas borrosas, casi irrelevantes. Lo que quedó claro y grabado en mí fueron los encuentros con esa otra realidad, las batallas libradas con el inconsciente, los descubrimientos que nacieron de esa interacción. En ese mundo interior, siempre encontré una riqueza incomparable, algo que hizo que todo lo demás pareciera insignificante. Las circunstancias externas, por más llamativas que fueran, nunca reemplazaron la intensidad de la experiencia interna. Por eso, mi vida, vista desde afuera, puede parecer tranquila, incluso monótona. No hay mucho que contar sobre eventos grandiosos o hazañas épicas, pero, para mí, fue plena. Una narrativa tejida con los colores de sueños, desafíos internos y momentos de conexión con algo que, aunque invisible, es infinitamente más real. Mi vida solo tiene sentido cuando observo los movimientos internos que moldearon quién soy. Son esos momentos, esos detalles invisibles, los que componen la esencia de lo que he vivido. El sueño más antiguo que recuerdo fue también el más impactante, algo que he llevado conmigo desde que era niño, quizá cuando tenía entre 3 y 4 años de edad. En ese sueño, estaba en un campo abierto cuando me encontré con un agujero en el suelo. Era rectangular y estaba revestido de piedras, algo que nunca había visto antes. La curiosidad me llevó a acercarme, y ahí estaba yo, espiando hacia adentro. Vi una escalera de piedra que descendía profundamente. Una mezcla de fascinación y miedo se apoderó de mí, pero aún así comencé a bajar. Al final de la escalera había una puerta arqueada, cubierta por una cortina verde que se balanceaba suavemente. Algo en esa escena me inquietaba, pero sabía que tenía que atravesarla. Aparté la cortina con cuidado y entré. La luz allí dentro era tenue, pero suficiente para revelar una cámara rectangular, extensa, quizá de unos 9 metros. En el centro, sobre una plataforma elevada, había un trono imponente, completamente dorado, con un brillo que parecía perderse en el silencio de aquella sala. Lo que estaba sobre el trono, sin embargo, fue lo que me dejó sin aliento. A primera vista, pensé que era el tronco de un árbol, pero pronto me di cuenta de que estaba hecho de piel y carne. Era una figura enorme, casi tocando el techo, con una cabeza redondeada en la parte superior. No tenía rostro, ni cabello, solo un ojo solitario, fijo en lo alto, como si mirara algo más allá del alcance humano. La cosa permanecía inmóvil,
pero sentía en lo más profundo de mi ser que podría moverse en cualquier momento, deslizarse del trono y venir hacia mí. El terror me paralizó. De repente, escuché la voz de mi madre, que venía de algún lugar por encima de mí. Ella gritó: «Sí, sí, míralo. Ese es el devorador de hombres». Sus palabras amplificaron mi terror. Me desperté con el corazón acelerado, sudando frío, completamente aterrorizado. Durante semanas, tal vez meses, tenía miedo de cerrar los ojos por la noche. Estaba seguro de que ese sueño me encontraría de nuevo. Ese sueño me acompañó durante años, como una sombra. Solo mucho tiempo después entendí que lo que había visto era, en realidad, un símbolo, un falo ritual. Era al mismo tiempo una manifestación de un dios subterráneo, un ser misterioso e innombrable que parecía llevar consigo todos los secretos de la tierra. Esa imagen nunca me abandonó, especialmente en momentos en que alguien mencionaba al Señor Jesús. No podía evitarlo. Mientras escuchaba hablar de él, mi mente siempre regresaba a aquel otro, el ser subterráneo. Era como si existiera una dualidad, una fuerza oculta que pocos reconocían. Ese sueño, por más aterrador que fuera, marcó mi inicio en algo más grande, un conocimiento secreto que aún no comprendía del todo. Durante años fue como si hubiera estado enterrado junto con ese misterio. Me tomó mucho tiempo y muchas jornadas internas para poder salir a la superficie nuevamente. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que aquello no fue casualidad. Esa inmersión en la oscuridad fue necesaria para que pudiera llevar luz a los rincones más oscuros de mi existencia. Fue como una especie de bautismo en lo desconocido. En un jardín que solía visitar, había una pendiente marcada por una piedra, parcialmente incrustada en la tierra, pero que se proyectaba como si estuviera esperando a alguien. Era mi piedra. Solía sentarme en ella, especialmente cuando estaba solo, y algo curioso sucedía. En esos momentos surgía una pregunta que nunca dejaba de intrigarme. ¿Soy yo quien está sobre la piedra o es la piedra la que está debajo de mí? No importaba cuántas veces reflexionara, la respuesta seguía envuelta en misterio, como un velo de sombras que era al mismo tiempo aterrador y fascinante. Pero una cosa era cierta, había una conexión inexplicable entre nosotros. Pasaba horas allí, perdido en el enigma que esa piedra representaba. Era sólida, inmutable, sin prisa por revelar ningún secreto. Mientras tanto, yo, con mis emociones inestables, me veía como algo pasajero, consumido por llamas de sentimientos que aparecían y desaparecían rápidamente. Sentía que había dos versiones de mí mismo, una, efímera y frágil, y otra que era como la piedra, atemporal e inquebrantable. Otra experiencia impactante sucedió por esa época. Era como si hubiera atravesado una densa niebla y, de repente, me volviera consciente de quién era yo. Fue un momento abrumador. Miré hacia atrás y me di cuenta de que, hasta entonces, no existía verdaderamente un yo, solo una niebla de cosas difusas, sin una forma definida. Pero en ese instante, fue como si algo dentro de mí dijera: «Ahora eres tú mismo». Desde muy joven sabía que llevaba dos personalidades dentro de mí. Una de ellas era el hijo de mis padres, ese niño que iba a la escuela, obedecía las reglas, pero que nunca parecía ser el más listo, el más trabajador, o siquiera el más ajustado. Ese era el yo número 1. Pero había otro lado, un yo número 2, que parecía mucho más antiguo. Este lado era escéptico, observador, y mantenía cierta distancia del mundo de los hombres, pero estaba profundamente conectado con la naturaleza. Se sentía en casa bajo el cielo estrellado, con el sonido del viento, la luz del sol, el frío de la noche. Cuando estaba solo, ese yo emergía, trayendo consigo una sensación de paz y una conexión casi espiritual con algo más grande. La convivencia entre estas dos personalidades nunca fue un conflicto en el sentido común. Al contrario, parecía algo natural, como dos partes de un mismo todo. A lo largo de la vida, tuve momentos en los que algo, una intuición, una idea, surgía en mí de forma tan clara que parecía venir de algún lugar más allá de mí mismo. Fue así como comencé a comprender la religión, no como una construcción humana, sino como un movimiento que Dios hacía dentro de mí. No se trataba de lo que yo hacía para conectarme con Él, sino de cómo Él me alcanzaba a mí. Aprendí que lo único que realmente importa es entregarse a la voluntad divina. El resto, todas las demás preocupaciones, eran solo distracciones. Cuando llegó el momento de elegir una profesión, sentí una opresión creciente, como si algo estuviera por terminar. Y tal vez era eso, el final de una etapa,
el fin de una limitación que me impedía vivir plenamente quién era yo. Si pudiera volver en el tiempo y repasar mis días en la escuela, diría con convicción que planeaba estudiar ciencias naturales en la universidad. Después de todo, tenía todo el sentido sumergirme en algo tangible, algo concreto. Pero, incluso antes de comprometerme conmigo mismo, comencé a cuestionar mi decisión. ¿Acaso mi verdadera inclinación no estaba más cerca de la historia, de la filosofía, y esa fascinación inexplicable por todo lo relacionado con Egipto y Babilonia? La verdad es que me habría encantado ser arqueólogo. Sin embargo, esa idea parecía un sueño lejano, algo inviable dentro de mi realidad financiera, así que me quedé estancado, posponiendo esa elección por tanto tiempo que casi me perdí en las dudas. Fue en ese periodo confuso cuando tuve dos sueños que lo cambiaron todo. En el primero, caminaba por un bosque oscuro, extenso, a las orillas del Rin. Subí una colina que pronto reconocí como un antiguo montículo funerario. Movido por un impulso, comencé a cavar. De repente encontré huesos de animales prehistóricos. Aquello me fascinó de una manera que no puedo describir. Era como si la naturaleza me estuviera llamando, como si el mundo a nuestro alrededor tuviera secretos que necesitaba descubrir. Luego vino el segundo sueño. Una vez más, estaba en un bosque, pero esta vez había corrientes de agua que lo atravesaban. En medio de la vegetación más densa, vi un pozo circular. Dentro de él, semisumergida, había una criatura impresionante, redondeada, con un brillo opalescente, formada por innumerables pequeñas células o tentáculos. Era algo tan magnífico y misterioso que parecía irreal. Me sentí completamente atrapado por la idea de que, en lugares ocultos e inexplorados, existían bellezas que nadie había descubierto aún. Ese sueño despertó en mí una ansia incontrolable de conocimiento, algo que hizo que mi corazón se acelerara al despertar. Esas visiones me ayudaron a aclarar el camino. Fue como si, de repente, supiera exactamente lo que debía hacer. Decidí seguir el camino de las ciencias, dejando atrás cualquier duda. Entonces surgió la idea de estudiar medicina. Parecía la carrera ideal, especialmente porque podría elegir entre las áreas que más me atraían, cirugía o medicina interna. Durante los preparativos para el examen estatal, me encontré con el último libro que esperaba que tuviera un impacto en mí, un texto de psiquiatría. Comencé a leerlo sin grandes expectativas hasta que una frase me detuvo. El autor describía las psicosis como enfermedades de la personalidad. Aquello me golpeó como un rayo. Mi corazón se aceleró y tuve que levantarme para recuperar el aliento. Fue un instante de absoluta claridad. La psiquiatría era el camino que estaba buscando. En la psiquiatría descubrí el único lugar donde mis intereses podían converger. Era ahí donde los mundos de la biología y el espíritu se encontraban, creando una armonía que siempre había buscado. Finalmente, todo tenía sentido. Era el campo que hacía real el conflicto entre la naturaleza y el espíritu, un lugar donde podría explorar e integrar esas fuerzas aparentemente opuestas. En ese periodo, tuve otro sueño que, aunque aterrador, me trajo un mensaje poderoso. Caminaba lentamente por un lugar desconocido, de noche. El viento era tan fuerte que casi me impedía avanzar. Una densa niebla me envolvía por todos lados, y en mis manos sostenía una pequeña luz que parecía a punto de apagarse. Aún así, seguí adelante. En un momento de valentía, miré hacia atrás. Una vez tuve un sueño que nunca olvidé. En él, una figura gigantesca y sombría me seguía de cerca. El miedo era asfixiante, pero en el fondo sabía que debía mantener encendida mi pequeña luz. Era solo un punto de luz en la inmensidad de la noche y el viento, pero era mi luz, mi conciencia. Aunque frágil y casi insignificante ante esa oscuridad inmensa, era todo lo que tenía. Ese sueño fue una verdadera epifanía. En ese momento entendí que había dos yo dentro de mí. El primero, el portador de esa luz. El segundo, la sombra que me seguía, representando todo lo desconocido y reprimido. Y fue entonces cuando comprendí que mi camino me llevaba inevitablemente hacia afuera, a enfrentar las limitaciones y la oscuridad del mundo real. En aquel tiempo, mi mente estaba consumida por una pregunta urgente. ¿Qué sucede realmente dentro de la mente de alguien que sufre emocionalmente? La visión clínica predominante reducía al paciente a síntomas y diagnósticos, ignorando su singularidad. Pero lo que yo veía, al conocer a estas personas, era algo muy diferente. Ellas llevaban consigo historias profundas, secretos que nadie conocía.
Y yo creía que el verdadero trabajo terapéutico comenzaba cuando esas historias empezaban a contarse. Esas narrativas personales eran el punto de quiebre, la raíz del sufrimiento. Si lograba acceder a esas historias, tendría en mis manos la clave para ayudarlas. En la terapia nunca se trata solo de un síntoma aislado. El enfoque debe estar en la persona como un todo, con toda su complejidad. Con el tiempo aprendí que incluso las alucinaciones más extrañas o las paranoias más intensas llevan un significado oculto. Detrás del sufrimiento mental siempre hay una personalidad, un patrón de vida, sueños y deseos. Si no logramos ver eso, el fallo es nuestro, no del paciente. Desde afuera, es fácil ver solo la destrucción, el caos. Pero hay partes de la psique que permanecen ocultas, esperando a alguien dispuesto a verlas con cuidado y sensibilidad. Eso fue lo que descubrí al trabajar con una joven que estaba profundamente retraída. Ella tenía solo 18 años y venía de una familia que siempre se preocupó por su educación y bienestar, pero la adolescencia trajo consigo desafíos que la llevaron a aislarse cada vez más. A los 16 años, empezó a hablar menos, a encerrarse en sí misma. Su comportamiento a los ojos de los demás se volvió cada vez más extraño. Sin embargo, cuanto más profundizaba en su historia, más entendía la complejidad de ese silencio. Era como si cada barrera que levantaba a su alrededor escondiera un pedazo de su verdad. Y fue entonces cuando me di cuenta, más que nunca, ella necesitaba a alguien dispuesto a escucharla, sin juicios, con paciencia y empatía. Cuando ella llegó al hospital psiquiátrico, tenía apenas 17 años. Estaba atrapada en un silencio inquietante. Se negaba a comer y afirmaba escuchar voces que nadie más parecía percibir. La primera vez que la vi, confieso que fue impactante. Había algo profundamente desconectado en ella, como si la realidad a su alrededor fuera un escenario distante, sin ninguna relación con lo que ella era. No era fácil acercarse. Me tomó semanas ganarme su confianza y, poco a poco, lograr que se expresara. Fue entonces cuando, finalmente, me reveló algo que parecía sostener todo su dolor. Creía haber venido de otro mundo, un lugar idealizado, donde todo tenía sentido, donde ella tenía valor y vivía en paz. Contrastaba brutalmente con las experiencias que enfrentaba en este mundo, una infancia marcada por traumas y soledad que la llevaron a buscar refugio en su propia imaginación. En ese espacio interno había construido un refugio, una alternativa a la realidad que tanto la lastimaba. Con el tiempo y mucha paciencia, algo empezó a cambiar. Al compartir su historia, comenzó a encontrar puentes de regreso al mundo real. Era como si, al verbalizar sus dolores y sueños, fuera deshaciendo los nudos que la mantenían atrapada. Poco a poco, empezó a crear una nueva realidad para sí misma, no una réplica de ese mundo idealizado, sino algo más genuino, donde pudiera sentirse conectada con las personas y, sobre todo, consigo misma. Este caso transformó por completo la forma en que veía el sufrimiento psíquico. Empecé a darme cuenta de que, incluso en los relatos que parecían más distantes o irreales, había significados profundos, verdades emocionales que no podían ser ignoradas. La verdadera curación, aprendí, no es algo que se impone desde afuera. Nace desde dentro, del propio paciente, con el terapeuta actuando como un facilitador, alguien que brinda apoyo mientras la persona descubre su propio camino. Pero eso solo es posible cuando existe una conexión humana verdadera. No hablo de escuchar mecánicamente, sino de un diálogo profundo, donde el terapeuta y el paciente se encuentran en igualdad. Es en ese vínculo donde se construye la posibilidad de cambio. También aprendí que un terapeuta solo puede guiar a alguien tan lejos como esté dispuesto a ir dentro de sí mismo. La curación, en esencia, es un intercambio, un proceso que transforma a ambas partes. Enfrentar las profundidades de la experiencia humana no es fácil. Hay quienes evitan ese enfrentamiento, y lo entiendo. Es una inmersión en las capas más escondidas del alma, lugares a los que no siempre queremos ir. Pero fue exactamente en esos encuentros, en las historias compartidas por personas tan diferentes, donde viví las lecciones más importantes de mi vida. Cada conversación auténtica, incluso si era anónima, tuvo un impacto mucho mayor que cualquier diálogo superficial que podría haber tenido. Hubo momentos en los que sentí que todo también se estaba desmoronando dentro de mí. En esas horas, me entregué a lo desconocido. Me dije a mí mismo, si no sé qué hacer, haré solo lo que salga del corazón. Fue entonces cuando un recuerdo de la infancia emergió,
como un destello inesperado. Me vi a los 10 o 11 años, jugando con bloques de construcción. Recordé cómo me encantaba crear castillos, pequeñas casas, estructuras que parecían cobrar vida en mis manos, y para mi sorpresa, ese recuerdo vino cargado de emoción. Me di cuenta de que ese niño creativo todavía vivía en mí, trayendo consigo una simplicidad y vitalidad que había olvidado. Esos momentos de reconexión, tanto míos como de otros que he acompañado en su proceso, me mostraron que incluso las crisis más profundas llevan consigo un potencial transformador. El dolor puede ser difícil, pero también es una puerta hacia algo más grande, una invitación a reconstruir, reinventarse y vivir de una manera más auténtica. Ese momento marcó un punto de inflexión en mi vida. Al principio, me resistí con todas mis fuerzas. Fue como enfrentar un espejo que solo reflejaba mi impotencia, algo incómodamente humillante. Me vi sin otra opción que entregarme a algo tan simple como jugar con piedras, como si fuera un niño de nuevo. Aunque con cierta renuencia, comencé. Tomaba piedras de la orilla del lago o directamente del agua y empezaba a construir. Primero vinieron las cabañas, después una pequeña torre, y pronto había un pueblo entero frente a mí. Era casi un ritual. Justo después de comer, comenzaba a construir. Por las noches, si había terminado mi trabajo temprano, regresaba a ese mundo improvisado. Conforme moldeaba esas pequeñas construcciones, algo más profundo comenzó a suceder. Mi mente, antes caótica, empezó a aclararse. Ideas y fantasías, que antes solo intuía, comenzaron a tomar forma, como si emergieran a la superficie. En un momento de introspección profunda, sentí un cambio más intenso, como si algo invisible estuviera moviéndose a mi alrededor. Fue durante un día tranquilo, mientras me encontraba solo, cuando una imagen poderosa me invadió. Visualicé grandes olas amarillas avanzando con fuerza, llevándose consigo restos de lo que parecía ser el final de algo importante. Esa sensación era abrumadora. Al principio, dudé de lo que estaba experimentando. Pensé que tal vez era producto de mi mente o un signo de agotamiento. Sin embargo, poco a poco entendí que podría estar conectando con algo más profundo, algo que iba más allá de mi experiencia individual. Esta reflexión marcó el inicio de un camino, comprender lo que sucedía dentro de mí y cómo esto podía estar relacionado con los desafíos compartidos por todos. Fue entonces cuando comprendí que la única salida era sumergirme en el caos de mi propia mente. No fue fácil. Las fantasías que emergían eran intensas e incesantes. Mi mayor desafío fue no perder la cordura, sino buscar una manera de traducir todo eso en algo comprensible. Descubrí que, al transformar emociones en imágenes, esas mismas emociones perdían su fuerza destructiva. Si hubiera ignorado esas imágenes, dejándolas escondidas dentro de mí, es probable que me hubieran consumido. En el fondo, me di cuenta de que solo había un camino: enfrentar lo que estaba oculto. Sumergirme en esas profundidades era arriesgado, pero necesario. Si no lograba dominar esas fantasías, ellas terminarían dominándome a mí. Era un acto de valentía y, al mismo tiempo, de supervivencia. No podía esperar paciencia ni perdón de mí mismo mientras siguiera huyendo de lo que necesitaba enfrentar. Y así, poco a poco, fui encontrando sentido en el caos, traduciendo lo inexplicable en algo que finalmente podía comprender. A lo largo de mi vida, descubrí algo fascinante. Hay cosas en la mente que no creo conscientemente, pero que emergen por sí solas, como si tuvieran vida propia. Fue una figura de mis reflexiones, llamada Filemón, quien me ayudó a ver esto. Él decía que trataba a los pensamientos como si fueran mis hijos, pero en realidad se parecen más a los animales en el bosque, a los pájaros en el cielo o a las personas en una sala. ¿Acaso piensas que creaste a las personas en un entorno? Él me enseñó sobre la objetividad psíquica, la idea de que la psique tiene su propia realidad, independiente de mí. Filemón era para mí una figura de profunda sabiduría, casi tangible, tan real como alguien con quien caminas codo a codo. En ciertos momentos parecía un gurú, como aquellos que los indios veneran. La lección más valiosa que aprendí de él fue la importancia de reconocer y diferenciar esos contenidos inconscientes. No se trata de negarlos o ignorarlos, sino de reconocerlos y dialogar con ellos, como quien conversa con un visitante inesperado. Este proceso los desarma, quitándoles el poder que podrían tener sobre nosotros. Durante este viaje, mantener un punto de equilibrio en el mundo externo fue esencial. Mi familia y mi trabajo fueron anclas que me mantuvieron firme mientras exploraba ese vasto y a veces aterrador universo interno.
Sin ese apoyo, el riesgo de perderme habría sido inmenso. Nietzsche, por ejemplo, sucumbió a ese abismo. Sin raíces en el mundo concreto, fue consumido por las profundidades de su propia mente. Sus pensamientos lo poseyeron, arrebatándole el equilibrio. Para mí, ese tipo de irrealidad es aterrador. Siempre supe que, por intensas que fueran mis experiencias interiores, debían tener un propósito claro: conectarse con la vida real. La vida aquí y ahora es donde todo converge, y es en ella donde las respuestas y los significados se manifiestan. Sin embargo, esas imágenes del inconsciente no son simples fantasías. Llevan consigo una gran responsabilidad. Ignorar o rechazar lo que surge de nuestro interior puede fragmentar nuestra esencia y alejarnos de la plenitud. Fue trabajando con estas imágenes que descubrí las mandalas, representaciones simbólicas del estado de mi ser. Cada una de ellas parecía un mensaje cifrado de mi yo profundo, revelando fragmentos de quién era. Al principio apenas lograba entenderlas, pero sabía que eran valiosas. Las guardaba como tesoros, porque sentía que contenían algo central y esencial. Con el tiempo, fui entendiendo lo que esas mandalas revelaban. El sí mismo es el centro de todo. No hay un camino lineal para el desarrollo de la psique, sino un movimiento circular, una especie de danza en torno a ese punto central. La mandala, comprendí, simboliza tanto el camino como el destino. Representa el proceso de individuación, el viaje para volverse completo, para integrar todas las partes de uno mismo. Esa comprensión lo cambió todo. Me di cuenta de que cada paso que había dado, cada decisión, cada reflexión, siempre me llevaba de vuelta al mismo lugar, el centro. El self es la esencia, el núcleo de lo que somos. Es en él donde la psique encuentra su propósito, su estabilidad y su paz. Y es ahí a donde, en el fondo, todos los caminos nos conducen. Los momentos en los que me sumergí profundamente en los paisajes internos de mi mente marcaron los capítulos más transformadores de mi vida. Fue ahí donde todo lo que realmente importaba tomó forma. El resto, solo ajustes, desenlaces naturales de las semillas plantadas en aquella época. Todo comenzó con una torrente de imágenes, provenientes del inconsciente, que me atravesaron de manera abrumadora. Esa materia bruta se convirtió en la base de un trabajo que duraría toda una vida. Al llegar a la mitad de mi camino, estaba completamente inmerso en un diálogo constante con esos contenidos internos. Fue un proceso largo, casi interminable, pero tras unas 2 décadas, comencé a vislumbrar algún sentido en las fantasías que me acompañaban. La búsqueda por comprender esas experiencias me llevó a explorar conexiones históricas y simbólicas, hasta que encontré en la alquimia una respuesta que lo cambiaría todo. La alquimia, con sus raíces en la filosofía natural de la Edad Media, resultó ser un puente extraordinario. Por un lado, me conectaba con el gnosticismo y las tradiciones del pasado. Por el otro, anticipaba los principios de la psicología moderna. Era como si completara un rompecabezas que había estado armando sin darme cuenta. Sus metáforas y símbolos dialogaban directamente con lo que estaba viviendo. Era como si los antiguos alquimistas hubieran recorrido, de manera diferente, el mismo camino que yo estaba siguiendo ahora. Encontrar esa conexión histórica fue como descubrir el eco de mi propia travesía interior. Toda mi vida orbitó en torno a una sola cuestión: desvelar el misterio de la personalidad. Todo lo que hice, todas las ideas que desarrollé, pueden rastrearse hasta ese propósito central. Fue a través del trabajo científico que logré estructurar, de manera más sólida, lo que antes parecía un enredo de imágenes e intuiciones. Sin embargo, había algo insatisfactorio en tratar de traducir todo eso en palabras. El papel, por más detallado que fuera, no era suficiente. Necesitaba algo más tangible, algo que expresara mi esencia de manera visceral. Y así nació la idea de la torre. La construcción de la torre en Bollingen no fue solo un proyecto arquitectónico, fue una confesión de fe esculpida en piedra. Desde el inicio, ese espacio asumió un significado profundo para mí. Era como un vientre simbólico, un lugar donde podía madurar y convertirme al mismo tiempo en lo que ya era y en lo que aún buscaba ser. La torre me ofreció una sensación de renacimiento, un anclaje a mi verdadera esencia. Ahí, en medio de la naturaleza, me sentía completamente integrado con lo que soy. Los bosques alrededor de la torre también ejercían sobre mí un fascinante e indescriptible encanto. Los árboles, con su presencia imponente y silenciosa, parecían cargar en sí el misterio de la vida. Estar ahí, rodeado de ellos, era como estar en contacto directo con algo más grande,
algo que trascendía el entendimiento racional. Había momentos en los que me sentía diluido en el paisaje, como si estuviera esparcido por las raíces de los árboles, en las olas del lago, en el vuelo de las aves o incluso en el cambio de las estaciones. Era en esos instantes, inmerso en la simplicidad y la grandiosidad de la naturaleza, cuando realmente me sentía vivo, no como un individuo separado del mundo, sino como parte integral de un todo mayor. Era ahí donde encontraba el sentido más profundo de mi existencia, un equilibrio entre lo que está dentro y lo que está fuera, entre lo conocido y lo insondable. Decidí renunciar a la electricidad y sumergirme en un estilo de vida más simple y auténtico. Me encargo personalmente de la chimenea y la estufa. Cuando cae la noche, ilumino el entorno con antiguas lámparas que parecen contar historias. No hay agua corriente. El agua proviene del pozo, que bombeo con mis propias manos. Corto la leña y preparo las comidas con la paciencia de quien redescubre el valor de lo esencial. Son pequeños gestos, pero traen consigo una sensación de plenitud, de pertenencia a la vida. Aquí, en medio de la naturaleza, el silencio casi habla. Es como si la esencia misma del mundo murmurara a mi alrededor, en una armonía que solo se encuentra lejos de la prisa. Mis pensamientos ganan profundidad. Me conecto con memorias de tiempos remotos y al mismo tiempo percibo destellos de un futuro que aún no llega. En este espacio, el peso de la creación se disuelve y la creatividad fluye ligera, como un juego entre lo consciente y lo imaginario. En 1944, mi vida tomó un giro inesperado. Me rompí el pie y poco después sufrí un ataque al corazón. Durante ese periodo, fui lanzado a un estado de inconsciencia que me llevó a experiencias casi indescriptibles. Mi enfermera, tiempo después, contó que, mientras yo estaba al borde de la muerte, una luz intensa parecía envolverme, algo que ella ya había visto en otros que estaban a punto de partir. En ese momento, sentí como si estuviera muy lejos de la Tierra. Desde allá arriba, vi nuestro planeta, una esfera de luz azul radiante, hermosa más allá de cualquier descripción. Parecía el punto culminante de toda la creación. Permanecí ahí, contemplándolo, hasta que algo nuevo emergió en el horizonte de mi percepción. Flotando en el vacío del espacio, avisté un gigantesco bloque oscuro de piedra. Era sólido, misterioso, casi hipnótico. Había una entrada que conducía a una pequeña cámara dentro de la roca, y sentado ahí, un hombre de apariencia serena, un hindú de piel negra, me esperaba. Estaba inmóvil, en postura de loto, irradiando un silencio que parecía contener los secretos del universo. A medida que me acerqué, algo extraordinario sucedió. Todo lo que yo creía ser, mis deseos, ambiciones, miedos, la vanidad de las conquistas terrenales, comenzó a disolverse. Fue doloroso, como si pedazos de mí fueran arrancados, pero lo que quedó era puro, esencial. Ahí, en ese vacío que parecía tan vasto, comprendí algo profundo. Yo era la suma de todo lo que había vivido, cada experiencia, cada momento. Era como si toda mi historia estuviera esculpida en mí. Esa revelación trajo una sensación extraña, como una mezcla de pérdida y plenitud. De repente, ya no había nada que desear o esperar. Yo era solo eso, mi propia verdad, cristalizada en el tiempo. No había adornos, ni ilusiones, solo yo. Y en ese instante, eso bastaba. Había algo que me llamaba profundamente mientras me acercaba al templo. Era como si estuviera a punto de cruzar una frontera invisible hacia un espacio de claridad absoluta, donde todo lo que era, todo lo que había sido y todo lo que podría ser tuviera sentido. Ahí creía que encontraría respuestas. ¿Quién era realmente? ¿Cuál era mi lugar en la línea del tiempo y hacia dónde me estaba llevando mi vida? Hasta ese momento, mi existencia parecía una narrativa incompleta, como si faltaran piezas importantes al principio y al final. Mientras esos pensamientos resonaban, una imagen cruzó mi mente. Era mi médico. Parecía estar en algún tipo de misión, con un papel designado que no comprendía del todo, pero que me parecía fundamental. Entonces, algo inesperado sucedió. Era como si la tierra me hubiera enviado un mensaje. Había una protesta contra mi partida. No tenía permiso para irme. Necesitaba regresar. Tan pronto como entendí eso, la visión se desvaneció. Un sentimiento de frustración me invadió. Todo parecía carecer de propósito, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable. Los días que siguieron fueron difíciles. No podía comer. Incluso la comida más simple me causaba repulsión. Mirando por la ventana de mi habitación, el paisaje, las montañas, la ciudad,
Parecía artificial, como un escenario pintado, lleno de fallas y huecos. Sentía como si estuviera regresando a un sistema de cajas, cada persona, aislada, confinada en su propia estructura tridimensional, como prisioneros de un mundo cuidadosamente diseñado para limitar. Durante el día la tristeza me consumía, pero por la noche algo mágico sucedía. Me dormía y alrededor de la medianoche despertaba en un estado completamente diferente, casi imposible de describir. Era como flotar en el espacio, envuelto por el calor del universo. Un vacío infinito, pero paradójicamente pleno. Una felicidad tan intensa que parecía eterna, una especie de éxtasis que trascendía cualquier noción de tiempo. En ese estado, todo parecía claro. No era un sentimiento pasajero, era un destello de algo más grande. Pensé, esta es la verdadera felicidad. La intensidad de la emoción era algo que las palabras no podían capturar. Era como si hubiera accedido a un lugar donde el pasado, el presente y el futuro existieran simultáneamente, fusionados en un todo perfecto. Estas experiencias cambiaron algo en mí. Mi fe en el mundo, de alguna manera, fue restaurada, pero con reservas. No podía deshacerme de la sensación de que esta vida es solo una parte de una existencia mayor, como si todos estuviéramos dentro de una caja, una estructura diseñada para hacernos experimentar la vida bajo ciertas condiciones específicas. Lo más impresionante es que estas visiones no eran solo sensaciones o sueños. Tenían una objetividad que desafiaba cualquier escepticismo. Era como si fueran más reales que el mundo a mi alrededor, y esa realidad no tenía principio ni fin. Era un estado donde el tiempo dejaba de existir, donde todo lo que es y todo lo que fue estaba unido, pulsando en armonía. Era una mezcla de expectativa, sorpresa y comprensión. Lo que sucedió, lo que sucede ahora y lo que está por venir, todo se entrelazaba en una sola experiencia. Era un todo vibrante, lleno de vida, que parecía susurrar una verdad universal. Hay algo más allá de las fronteras que conocemos. Todo parece estar conectado por algo indescriptible, una especie de red invisible que une lo que vemos y lo que sentimos. Pero, al mismo tiempo, eso puede observarse de manera bastante objetiva. La verdad es que nadie sabe exactamente qué sucede después de que morimos, qué pasa con nuestra conciencia. ¿Será que se disuelve en algo más grande, una especie de conciencia universal? Es un misterio profundo y tal vez nunca lo resolvamos por completo. Pero algo en mí cree que el proceso de tomar conciencia de uno mismo, del todo, no se detiene con la muerte. Hoy, mi interés está dirigido hacia esta gran pregunta. ¿Qué nos espera del otro lado? ¿Será que el tiempo y el espacio continúan existiendo? Para experimentar algo, siempre necesitamos dos elementos, el yo que percibe y el objeto percibido. Pero, ¿será que esa separación entre sujeto y objeto persiste más allá de la vida? Y si tenemos conciencia después de la muerte, ¿en qué nivel opera? Tal vez la cuestión esencial sea si morimos con una conciencia ya madura o todavía en desarrollo, y si al final simplemente continuamos existiendo, siendo lanzados de vuelta al gran ciclo de la existencia. La idea de la reencarnación comienza a tener sentido dentro de esta lógica, pero confieso que no puedo comprender racionalmente cómo funcionaría. Si creemos en la reencarnación, tiene sentido pensar que ocurre porque dejamos algo inconcluso, algo que deberíamos haber aprendido, vivido o resuelto. Algunas teorías van más allá y sugieren que elegimos nuestras vidas antes de nacer. Y si es así, tal vez exista un vínculo entre nuestros deseos más profundos y la vida que elegimos llevar. Durante la vida, muchos de nosotros acumulamos arrepentimientos, sueños no realizados, deseos relegados. Tal vez esas fantasías no desaparecen, tal vez las llevamos con nosotros, como impulsos que nos mueven hacia un nuevo intento, una nueva oportunidad de realización. Es una idea fascinante. Pienso que, si hubiera una próxima vida, tal vez me inclinaría a ser nuevamente un explorador, pero en un campo diferente, algo como las ciencias naturales. ¿Quién sabe? Mi fascinación siempre ha sido buscar conocimiento, y me pregunto, si al morirnos nos sumergimos en una conciencia universal, ¿podríamos acceder a un conocimiento ilimitado? Un saber sin barreras, más allá del tiempo y el espacio, donde ya no exista la separación entre quien aprende y lo aprendido. Parece posible, pero, incluso en ese caso, sería un conocimiento amplio, no profundo. Sería información y conexiones, una visión panorámica de las cosas, pero sin el toque íntimo de la experiencia personal. Por otro lado,
Creo que el verdadero significado de la vida está en la profundidad. Es lo que descubrimos y comprendemos a lo largo del camino lo que da peso y valor a la existencia. El conocimiento vasto puede ayudarnos, pero son los conocimientos profundos, aquellos que nos transforman, los que realmente importan. Tal vez por eso, vivir sea tan esencial. Lo que llevamos con nosotros en el momento de la muerte no son hechos o datos, sino lo que realmente aprendimos sobre nosotros mismos, sobre el mundo y sobre lo que nos conecta con todo esto. Y eso, creo, es lo que realmente tiene valor eterno. La vida aquí en la Tierra es un encuentro intenso de opuestos. Es precisamente en esta colisión donde tenemos la oportunidad de elevar nuestro nivel de conciencia. Parece que esa es nuestra tarea mayor, una especie de misión metafísica, crecer espiritualmente en medio de las complejidades del mundo material. Pero la gran pregunta que pesa sobre nosotros, como individuos y como humanidad, es esta. ¿Estamos conectados con algo infinito? Ese es el núcleo de todo, lo que realmente importa. Cuando entendemos que lo infinito está en juego, dejamos de lado las distracciones y las metas vacías que nos alejan de lo esencial. Cuanto más nos aferramos a cosas pasajeras, más nos distanciamos de nuestra verdadera esencia. Es como si viviéramos para lo superficial, ignorando lo que realmente nos llama desde dentro. Por otro lado, cuando comenzamos a valorar lo esencial y a sentir que, aquí y ahora, tenemos un vínculo con lo infinito, algo cambia profundamente. Nuestros deseos, nuestras actitudes, incluso la forma en que vemos los retos cotidianos, todo adquiere otro significado. Lo más interesante es que esta conexión con lo infinito no sigue una fórmula única. No hay una respuesta estándar ni un manual listo para todos. Cada uno de nosotros tiene un camino, una misión específica, y lo que importa es cómo nos dedicamos a ella, con los recursos y las oportunidades que tenemos a nuestra disposición. Realizar algo, por pequeño que parezca, con todo nuestro corazón, también contribuye al avance de la humanidad. No se trata tanto de hacer algo grande, sino de responder al llamado individual de nuestra existencia. La pregunta que vale la pena hacerse es, ¿estamos comprometidos con lo que realmente nos fue destinado? ¿Estamos viviendo de forma plena, o solo hablando y pensando en ello, sin actuar? Porque es en la acción donde encontramos sentido. En mi caso, por ejemplo, fue la búsqueda incansable de comprensión la que reveló el motivo de mi nacimiento. Ese impulso de entender, de descubrir, es lo que define mi naturaleza más profunda. Y creo que esa pasión o misión es diferente para cada persona, pero siempre está conectada con nuestro interior. La verdad es que solo podemos crear vínculos genuinos con los demás, con el mundo e incluso con el cosmos, cuando sabemos lo que sucede dentro de nosotros mismos. Nuestra gran tarea, quizá la más importante de todas, es sacar a la luz lo que está oculto en el inconsciente. La existencia humana adquiere propósito cuando iluminamos la oscuridad del simple existir con conciencia y claridad. Esa lucha por el autoconocimiento y por entender el mundo que nos rodea es lo que da sentido a la vida. No es fácil y muchas veces implica sufrimiento, pero hay una diferencia entre el sufrimiento que surge de enfrentar la realidad y aquel que nace de huir de ella. Cuando evitamos nuestro propio destino, terminamos atrapados en un sufrimiento vacío, casi como una prisión interna. Por eso, si vamos a sufrir, que sea por lo que es real, por lo que realmente importa. Al final, vivir es esto, aceptar el llamado de la vida, responder con autenticidad y, poco a poco, encender nuestra luz única en medio del mundo. Ese es el verdadero sentido de estar aquí. La vida nos invita, todos los días, a ser fieles a quienes realmente somos. Hoy, puedo mirar hacia atrás y decir con honestidad, hice lo que estaba a mi alcance, con la conciencia y el entendimiento que tenía en ese momento. ¿Tomé las decisiones correctas? No lo sé con certeza. El sufrimiento de una forma u otra siempre estuvo presente, pero aprendí que, si hay que enfrentar el dolor, que sea por las decisiones que reflejan lo que es verdaderamente mío. Uno de los factores que más pesó en mi camino fue darme cuenta de que, si no enfrentaba los desafíos y el propósito de mi propia vida, esa carga sería transmitida a los demás. Mis hijos terminarían cargando no solo con sus propias dificultades, sino también con los restos de la vida que yo no viví. He visto el destino de quienes se esconden de sí mismos, y es algo devastador. Por otro lado, aquellos que viven sus vidas de forma auténtica, dando lo mejor de sí, rara vez tienen motivos para arrepentirse.
En la psicología, y en la vida, por cierto, comprender algo de verdad no es solo una cuestión de nombrarlo o entenderlo intelectualmente. Un concepto solo cobra sentido cuando nos toca profundamente, cuando deja huellas en el corazón y en el alma. Las palabras necesitan ir más allá de la superficie, necesitan ser vividas, sentidas en la piel, hasta convertirse en parte de quienes somos. Es en ese momento cuando descubrimos lo que realmente late dentro de nosotros, lo que el espíritu quiere decirnos. Este camino de autodescubrimiento, de individuación, es desafiante, duele, a veces es solitario, pero paradójicamente es precisamente al abrirnos a esta travesía cuando experimentamos transformaciones profundas, cuando permitimos que la vida nos toque de verdad, las máscaras caen, las verdades emergen y nuestra totalidad puede, finalmente, revelarse. Hoy, al mirar mi trayectoria, siento una mezcla de sentimientos. La vida ha sido generosa conmigo. Me ha dado más de lo que esperaba, más de lo que podría haber imaginado, pero también me ha confrontado, me ha sorprendido, me ha puesto a prueba. Sé que muchas cosas podrían haber sido diferentes, si yo hubiera sido diferente. Aún así, todo sucedió como debía suceder, porque todo lo que viví refleja quién soy. A veces me encuentro impresionado, otras frustrado, pero también profundamente agradecido. Soy un mosaico de emociones, satisfecho y angustiado, esperanzado y decepcionado, todo al mismo tiempo. No puedo medir la vida en términos absolutos, ni clasificarla como buena o mala. Lo que sé es que existo, y en ese simple hecho hay un mundo entero de significado. Vivo apoyado en bases que no logro comprender por completo. A pesar de todas las incertidumbres que acompañan a la vida, hay una especie de firmeza silenciosa que lo sostiene todo, una continuidad casi palpable en mi forma de existir. Lao Tse expresó algo similar al decir, todos son claros, yo solo estoy nublado. Es curioso cómo esas palabras parecen capturar la esencia de lo que siento hoy, en una etapa madura de la vida, cuando los años nos enseñan a aceptar que algunas preguntas pueden no tener respuestas claras. Lao Tse simboliza al hombre que ha alcanzado una visión superior, alguien que ha experimentado tanto lo que vale como lo que no vale la pena, y que, al final del camino, encuentra paz al regresar a sí mismo, un retorno al misterio eterno de existir. Es la personificación de ese arquetipo del sabio anciano, alguien que ha visto lo suficiente como para comprender que la vida es limitada, pero aún así, abundante. Es verdad, la vejez trae restricciones, pero también abre puertas a una plenitud inesperada, las plantas que bailan al viento, los animales que caminan con nosotros, el ciclo del día y la noche, y ese algo eterno que parece residir en cada ser humano. Cuanto más dudo de mí mismo, más siento esa red invisible que me conecta con todo. Pocos días antes de partir, Jung compartió el último sueño que pudo describir. Vio una gran piedra redonda, colocada en un lugar elevado y bañada por el sol. En esa piedra estaban grabadas las palabras: tómalo como un símbolo de la totalidad que has alcanzado y de la unidad en la que te has convertido. Después, soñó con un cuadrado, dentro del cual crecían árboles majestuosos. Sus raíces estaban entrelazadas en hilos de oro, un oro que lo envolvía todo como un abrazo. Era como si la misma naturaleza le dijera: cumpliste tu misión, hiciste lo que debías, y lo que creaste seguirá creciendo. 2 días antes de morir, Jung parecía distante, como si estuviera viajando a algún lugar extraordinario, quizá contemplando imágenes de una belleza rara. Sonreía con frecuencia, con una serenidad casi palpable. Jung falleció el 6 de junio de 1961, rodeado por las grandes visiones que tanto nutrieron su alma. Poco después, una tormenta violenta cubrió el cielo y un rayo alcanzó su árbol favorito en el jardín, un símbolo final, casi como si la naturaleza insistiera en marcar el momento. ¿Sabes? Llegar hasta aquí no es algo menor. Elegiste sumergirte profundamente en cuestiones que no siempre son cómodas, que nos desafían a mirar hacia adentro, más allá de las máscaras, para enfrentar lo que realmente somos. Y eso es poderoso. Si aún estás aquí conmigo, permíteme decirte algo. Eres un buscador, alguien que no se conforma con respuestas fáciles. Eso es algo raro. Pocas personas tienen el valor de enfrentar la inmensidad de su propia alma, los misterios que habitan en las capas más profundas de su ser. El viaje que acabas de experimentar en este video no es solo mío, también es tuyo. Cada palabra, cada reflexión, cada pausa fue una invitación para que miraras hacia adentro,
Tal vez algunas cosas resonaron como un eco de algo que ya estaba ahí, esperando ser notado. Y si eso ocurrió, quiero que sepas, has dado un paso importante hacia algo más grande, hacia ti mismo. ¿Y por qué eso importa? Porque, al final del día, todos somos fragmentos tratando de reunirnos, buscando un poco de paz, significado y conexión en este caos que llamamos vida. Y al hacer eso, no solo te transformas a ti mismo, sino que también ayudas a iluminar el camino para los que te rodean. Si estas palabras tuvieron sentido para ti, si sentiste que este espacio también es tuyo, quiero invitarte a continuar esta conversación conmigo. Suscríbete al canal, deja tu comentario, comparte lo que pasó por tu mente y por tu corazón. Este lugar es tanto mío como tuyo, y me encantaría saber qué despertó este viaje en ti. Recuerda, la profundidad de tu búsqueda refleja la grandeza de tu alma. Gracias por estar aquí, por confiar en mí para compartir algo tan íntimo y transformador. Que la luz que encontraste aquí te acompañe mientras das los próximos pasos, siempre hacia el infinito que vive dentro de ti. El viaje para entender lo que está más allá de la superficie no termina aquí. Haz clic en uno de los videos que están apareciendo en la pantalla ahora mismo. Uno de ellos te llevará aún más profundo en las profundidades de tu inconsciente, mientras que el otro te invitará a reflexionar sobre cómo transformar los desafíos de la vida en crecimiento. Escoge uno o los dos y nos vemos ahí. Yo ya te estoy esperando.